Y como decía Nereida, estamos de vuelta y esto es una oración contestada. Contamos con la grata presencia de Kenia Lora, la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, conocida como CONANI. También la acompañan Cristian Maldonado, que es el director del programa de crianza positiva, Giovanni Hernández, el director del área de adopciones. Tres profesionales y tres ejes importantes en todo lo que tiene que ver con la garantía y la protección de nuestros niños y niñas en el país. De verdad que es una oración contestada porque es un tema que nos apasiona y se ha visto una gran transformación en los últimos años o meses de lo que es el CONANI. El CONANI estuvo durante un tiempo, digamos que un poco olvidado y se ver a profesionales tan dedicados y tan empoderados y al servicio de nuestra niñez es de verdad que muy alentador. Cristian tuvo una llamada que causó revuelo aquí en la cabina y la gente llamando, así que si ustedes tienen preguntas pueden llamarnos al 809-338-1037 o escribirnos por WhatsApp, que vamos a estar compartiendo con ellos cualquier inquietud que ustedes tengan. Cuéntanos, bienvenidos, qué chévere que están aquí, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor, es un placer estar aquí esta mañana y valoramos muchísimo esa consideración que hacen ustedes sobre nuestra gestión, sobre nuestra institución. Precisamente uno de los logros fundamentales que nosotros hemos tenido a la llegada a la institución hace ya casi 2 años es justamente el fortalecimiento institucional de nosotros como rol rector dentro del Sistema Nacional de Protección. Entonces, para nosotros estamos muy felices contando cómo nos ha ido y qué hemos logrado y estamos a su orden. Nosotros, Lara sabe, nosotros aquí con el tema de la niñez, yo creo que es de las cosas que tenemos en común, somos sumamente sensibles y cuando escuchamos noticias aquí, como las de ayer, que encontraron un bebé abandonado, uno se pone en el papel de madre, todos somos padres y madres aquí en cabina y decimos, óyeme, pero ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? También los temas que fue esa famosa llamada que tuvimos con Cristian de lo que está pasando prácticamente con los adolescentes, los embarazos y todo lo demás. Y Lara decía algo al principio, CONANI en su momento estaba como olvidado, pero yo más bien pudiera pensar, de repente las autoridades en su momento sin pensar, y yo creo que es un tema también de evolución, no se empoderaban de la niñez. Llegó un momento donde nosotros aquí en República Dominicana decíamos, pero ¿quién defiende a estos muchachitos? Y de hecho, hoy decimos, ¿quién defiende a estos muchachitos? Pero ahora hay una visión más ampliada de que sí hay un trabajo que se está haciendo a favor de todos estos niños que de repente se ven en situaciones de riesgo. También hemos tocado, yo se lo dije, acostúmbrese a las preguntas sin hereda. pero hemos tocado temas, nos pasó con Cristian, vemos muchos abusos infantiles. El abuso infantil está presente no solamente laboral, que a través del CONANI, ¿qué programas ustedes tienen para proteger del abuso infantil? Está el laboral, el sexual, la explotación de nuestros niños. Sí, bueno, muy buenos días nuevamente, Lara, y en ti a todo el equipo por la oportunidad. Ciertamente desde CONANI estamos llevando a cabo diversas estrategias garantizando los derechos fundamentales de todo niño ni adolescente que se encuentra en territorio dominicano. Esto va enfocado en varias vertientes, desde la prevención de las diversas temáticas del abuso infantil, como bien señalabas, del tema de la explotación sexual, de la parte laboral, y también, muy en especial, lo que es la vertiente enfocado ya a la parte de la protección a esos niños, niñas y adolescentes que lamentablemente, por diversas situaciones de riesgo en las que estos puedan encontrarse en su entorno, pues ameriten ser separados, y el Estado Dominicano, a través de este Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, pues le proporciona un espacio de acogida para poder proporcionarles diversas atenciones a cargo de todo un equipo multidisciplinario
multidisciplinario que compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, educadores, tienen a mano a través de nuestros hogares de paso del CONANI. En este sentido, y a propósito, y tomo acá un breve paréntesis para agradecer aquel espacio brindado justamente que han puesto en relieve con la oportunidad de llevarles a todas las personas que escuchan este importante medio radial, de cuando conversábamos del tema de crianza positiva. Surgió el video que se viralizó de las niñas cantando Así es, que fue de alguna manera, nos puso a todos nosotros, como decía acá la colega, de ponernos el traje no tan solo de madre, sino también de un padre, de un ente de la sociedad que ve con preocupación cómo lamentablemente en nuestros hogares pues ha hecho falta quizás robustecer un poco esos valores y ir rompiendo con ese estigma que muchas veces afecta a nuestros hogares con la llamada pela, los llamados abusos, a veces una transgresión psicológica, una mala palabra quizás que uno transgreda como persona adulta a un niño ni adolescente. Eso produce una serie de secuelas que muchas veces se manifiestan más que incluso un abuso físico, quizás que muchas personas así quizás no lo llegan a comprender. Entonces en CONANI hemos estado inmersos partiendo de una línea base de que más del 67% de nuestros hogares, según la encuesta en Hogares para Propósitos Múltiples realizada en el 2014, señalaba que son niños, niñas y adolescentes desde sus hogares propensos a recibir este tipo de maltrato y de violencia en sus hogares. Para ello, CONANI ha estado trabajando de la mano con las comunidades, empoderando a las familias para apoyarles en esa relación, en esa dinámica que se crea entre padres e hijos, dotándolos de ciertas estrategias y herramientas para poder suprimir, dejar de un lado lo que es la violencia y que estos aprendan a trabajar con su niño, a ponerles límites, pero sin maltratarlos. Entre otras series de iniciativas que estamos llevando a cabo, no tan solo desde acá, el Gran Santo Domingo, sino también a nivel regional, con más de 37 oficinas que CONANI ha ido posicionando en todo el territorio nacional y de la mano directamente con las comunidades, como decía, a través de las juntas locales de protección y restitución de derechos y una parte muy fundamental que son los directorios municipales del CONANI, que se presentan como el gobierno local. Estas instancias básicamente compuestas 37 a nivel nacional. 37 oficinas a nivel nacional, entre oficinas regionales y municipales, que trabajan junto a directorios municipales que son, digamos, los grupos entre ministerios de educación, trabajo, representantes de salud, representantes de las iglesias. Entonces, ese grupo de personas debidamente definidas en nuestra ley 136-03 llama a que puedan crear las políticas públicas a manera local en materia de niñez y adolescencia. Entonces, sobre cada uno de esos flagelos que se presenten en todo el territorio nacional, porque cada locación tiene su realidad, tiene sus aristas. Sí. Exactamente. Entonces, de ahí pues vamos elaborando los planes de trabajo a cómo contrarrestar estos diversos tipos. Pero yo estoy sorprendida, 37 hace 7 años, 8 años, vamos a poner. Teníamos también 37 oficinas, teníamos programas así de adopciones, teníamos crianza positiva, o esto es nuevo. Ustedes como consejo han recibido ese espaldarazo desde el Estado, desde el presidente Danilo Medina. Cuéntenos un poquito, porque 37 ni tenía ni idea que existía. Mira, sin temor a equivocarme, yo puedo asegurar que a partir del año 2012, con la llegada del presidente Danilo Medina al gobierno, se puso el corazón del gobierno en beneficio de la niñez y la adolescencia. Si nosotros vamos a... Tú decías, Nereida, que te sorprende lo que está pasando, qué pasa si el gobierno le pone atención o no a esta población. Pero nosotros lo podemos demostrar
claramente, como tal, lo hizo el presidente en su rendición de cuentas, tomando en cuenta solamente en el año, por ejemplo, en el año 2012, la atención a la población de 0 a 4 o 5 años era apenas de unos 18,000 niños que recibían esta atención. ¿Saben cuánto estamos al cierre de hoy? Casi 200,000 niños reciben el beneficio de estar en las estancias infantiles, de la atención a la primera infancia con los CAIPI. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que una familia... Tú lo estás sacando un entorno que de pronto contaminado... Le estás proporcionando desde las 7:30 de la mañana desayuno, alimentación, techo hasta las 4:30 de la tarde, educación, pero al mismo tiempo tú lo estás sacando de un entorno posiblemente violento. Y contaminado de vicios y de todo. Correctamente, para lograr un desarrollo integral completamente seguro. Pero ¿qué pasa? Esta familia, esta madre soltera, por ejemplo, tiene la oportunidad de irse a trabajar. Sí. Entonces, sí, aseguro que el verdadero cambio, la verdadera transformación en nuestro sector, que es la niñez y adolescencia, llegó en el año 2012. Podemos seguir conversando, por ejemplo, del CAID, esa obra de amor que lidera el despacho de la primera dama. Imagínense el shock, la impresión que una familia tiene cuando recibe un diagnóstico de su hijo con condición. Sobrepasado esa impresión. ¿Cuál es la siguiente pregunta? El económico, ¿cómo ¿Y de dónde yo voy a sacar el dinero para estas terapias? Sin embargo, en el CAID tienen terapia ocupacional, terapia de habla, conductual, terapias básicas. ¿Cuánto le estamos ahorrando nosotros a una familia al año en terapia solamente? Más de 200,000 pesos. En Conani, por ejemplo, tú dices, Lara, que ¿qué pasaba antes? Bueno, recordamos que el único presidente que ha visitado un hogar de paso ha sido el presidente Danilo Medina, para ver de primera mano qué pasa en esos hogares, qué pasa con esos niños rescatados. No, pero eso no puede ser. ¿El único presidente? El único presidente. ¿Cuándo se fundó Conania? Cuando doña René Clan de Guzmán, ¿no fue? La institución ha sufrido transformaciones y entiendo que cada quien tiene su visión, pero nosotros en esta gestión, por lo menos, y acompañado con el corazón solidario del presidente, hemos recibido apoyo. Nosotros nos hemos concentrado también en el remozamiento y en el traslado de los hogares. Nosotros tenemos 7 hogares de paso a nivel nacional, porque se supone que es de paso, ¿de acuerdo? Pero en el tiempo que estén esos niños y niñas con nosotros, debemos garantizar su seguridad, su protección, apoyo psicológico en un entorno seguro. Entonces, nos hemos pasado nuestro tiempo y nuestros esfuerzos precisamente en el fortalecimiento de estos centros. Kenia, ¿sabes qué? Yo soy cibaeña, sí. Amo mi amada ciudad de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, y allá se ha visto claramente la labor que ha hecho Conani con varios casos que se han manejado y cómo se han empoderado de la situación. Inclusive la misma gente que trabaja allá, tú le ves como el carácter y la responsabilidad, incluso la prudencia, discreción y todo eso, porque ustedes manejan casos muy delicados. Sí. Aquí en el día a día, fruto de lamentablemente de la sociedad mundial, porque no vamos a decir que es algo local, yo creo que es algo que estamos viendo en el mundo, los diferentes tipos de maltrato, los niños, ya sean los maltratos de abuso sexual, o ya sean los maltratos físicos, o ya sea el maltrato de que lamentablemente papá mató a mamá y papá se suicidó. Sí. ¿Cómo ustedes están manejando este último caso? Con el caso de los feminicidios. Huérfanos por feminicidio. Exacto. Y que muchas veces la familia se mantiene algunas veces al margen porque están en pugna, ya sea porque yo no quiero el hijo de ella, o ya sea porque yo no quiero tener el hijo de ese matador que mató a mi hija. O sea, ¿cómo se maneja ese conflicto? Y ¿cuáles han sido los casos que pudiéramos decir que Conani ha dicho, no es que queremos verlo como una historia de éxito, porque nadie quisiera lidiar con algo así, pero ¿qué se está haciendo?
por eso? Mira, un caso, yo pienso que lo primero es reconocer ese tremendo cuerpo laboral que está con nosotros. Yo los he bautizado como el ejército de la infancia. Es un batallón de héroes que trabaja sin descanso en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. En estos momentos nosotros no tenemos en el sistema niños huérfanos por feminicidio, porque normalmente cuando pasa una tragedia de esta naturaleza se trata de ubicar una familia biológica que se ocupe de ellos, porque pasado este trauma, imagínate que además se ha retirado de un entorno conocido. Claro. Pues sí. Hay un programa muy interesante que maneja la vicepresidenta, porque nosotros también somos parte del gabinete social, y ellos se ocupan de darle un seguimiento exhaustivo a esos niños que lamentablemente han pasado por esta situación. Y nosotros formamos parte de ese programa con apoyo psicológico y apoyo emocional, para que de alguna manera se trate de superar este paso. Los casos de padres que abandonan a sus hijos, por ejemplo, como en el caso de ayer, se hace una investigación para determinar quién es el padre, la madre, bueno, en este caso la madre de ese bebé. ¿Hay alguna pena legal que se le dé a esa persona? O sea, esa persona... Una pena no, eso una debe... pena. Una pena legal. También, no o sea, se obliga a esa persona a hacerse responsable de su muchachito, o inmediatamente un bebé sufre ese tipo de abandono, ya te descalifico totalmente para que te haga cargo de ese infante. ¿Cómo es el proceso? Bien, evidentemente que sí. Nosotros lo primero que hacemos es darle acogida dentro del Sistema Nacional de Protección. Hablando del caso concreto del niño que fue dejado abandonado ayer, primero está siendo atendido médicamente una vez se ha dado de alta, entonces ingresa a nuestros hogares de paso. Concomitantemente con esto, nosotros tenemos trabajadores sociales a través de todas esas oficinas regionales y municipales que dijimos que tenemos en el país, que hacen la investigación sociofamiliar. ¿Para qué? Para tratar de ubicar o a la madre que lo abandonó o a los familiares extendidos de ese niño o niña. En la mayoría de los casos, cuando producen este tipo de abandono, lo hacen de una forma tal que se vuelvan irrastreables, ¿no? Y no se localiza a la madre. Ahora, respondiendo a la pregunta de si tienen pena, o sea, sí, esto es castigado por la ley, puede ser sometido y le puede ser terminado su derecho, su autoridad parental sobre ese niño. Sin embargo, al dejarlo abandonado y no dejar huellas, entonces estos casos no se ven siendo procesados en el sistema de justicia. Lo que sí logramos hacer es garantizarle, ¿no?, luego de agotar todo un procedimiento legal con respecto a ese niño, el poder vivir en familia en el menor tiempo posible, que es uno de los trabajos que hemos venido desarrollando para tratar de agilizar lo que son los procedimientos de adopciones. Yo tengo 5 preguntas. Déjame yo ir, nos alternamos. Nos escribe Roxana Casado, nos dice, la parte de adopciones. Hay muchas familias que han tratado de adoptar niños durante muchos años. Por un tiempo se cerró el proceso o se la ponían en China a uno cuando tenía interés en niños que uno veía que se perdían en el sistema o por causas ingresaban a drogas, violencia y todo eso. ¿Qué ha mejorado y a dónde uno puede conseguir información de los requerimientos para adoptar niños? Bueno, tengo los requerimientos lo tienen con tan solo un clic. Pueden accesar al portal web, a la página web de CONANI, y ahí tienen todos los requisitos para poder aplicar a un procedimiento de adopciones. ¿Qué hemos mejorado? Fruto de ese fortalecimiento institucional que se ha venido llevando a cabo a través de estos casi 2 años que tiene la gestión de nuestra presidenta, se ha trabajado de manera cercana tanto con los tribunales como con el Ministerio Público y la Junta Central Electoral. Estas 3 instituciones son fundamentales en este proceso. ¿Por qué? Porque ese niño que es dejado abandonado, al primer lugar donde va su caso como tal es al tribunal. Mientras logremos que los jueces fallen sentencia de declaración de abandono, de suspensión y determinación de autoridad parental más rápido, pues menor va a ser el tiempo que va a durar el niño institucionalizado. Ese caso, el juez o jueza lo manda al Ministerio Público, que también forma parte del Sistema Nacional de Protección, para opinión,
mientras más rápido ese fiscal que le asignen el caso opina el caso a favor o en contra según el criterio que él entienda, más rápido va a tener el juez la oportunidad de fallar esa sentencia. Una vez nosotros tenemos esa sentencia e inscribimos a ese niño, porque ojo, Entra al sistema. no, ya está dentro Ya del está sistema, dentro del sistema. pero para que ese niño exista como persona, debe de estar dotado de un acta de nacimiento. Entonces, Que muchas veces no la tiene. no, de que no la tiene, no la Mira, tiene. nos escribe otra persona, Roxana, dice, soy de Jarabacoa y tengo un familiar lejano que tenía 5 niños y me cedió una niña hace 6 años. ¿Cómo hago para legalizar eso? Poder inscribirla en el colegio, que tenga mi apellido, eso es una adopción, ¿verdad? Y eso se ve mucho, que tú cedes eso es ilegal. Eso es ilegal, obviamente, pero ella tiene que legalizar esa situación. Bueno, vamos por partes. Las entregas entre particulares están prohibidas. Sí. ¿Qué dice la ley? La ley establece que si una persona desea dar su niño en adopción, debe de entregarlo a CONANI, y CONANI entonces buscará dentro de las familias candidatas a adoptar una para ese niño. Esos casos eran muy comunes, ¿verdad? Eso de que yo te lo doy, muchacho. seguro. Yo creo que el dominicano se está enterando ahora. No, es que eso porque pero eso es algo ilegal, eso es ilegal, sí. Eso cuando es con fines de adopción. Ahora, la misma ley también permite que usted otorgue la guarda y custodia, que es diferente, que siempre es temporal, que no es definitiva, a un tercero o a un familiar. Entonces, lo si críe. ella quiere regularizar esa situación, basta con ir al tribunal, al Ministerio Público de Niñas, Niños y Adolescentes, para solicitar regularizar eso a través de la figura de la guarda y la custodia, en principio. Ahora, tenemos casos en donde hay familias que tienen la crianza de un niño por años, 4, 5, 6 Exacto. años, que quieren dar un paso más allá de la guarda y la custodia que hayan tenido de hecho o de derecho, es decir, por sentencia o sin sentencia, y quieren poder permitirle a ese niño heredar cuando ellos fallezcan. Pues Esos entonces son ahí sí tienen que hacerlo a través de la figura de la adopción, y se pueden apersonar al CONANI, buscar los requisitos, y nosotros investigamos el caso, y este es uno de los casos que le llamamos adopción por convivencia previa. Eso es el hogar de paso, que uno puede ser padre, el guardián, o eso es algo diferente. No, No, eso cuando esto es cuando te dejan la crianza de un niño y tú la ok, tienes por y tú la años y quieres quieres formalizar. adoptarlo. Ok. Entonces cuenta el hogar de paso. Si tú quieres adoptar y tú todavía estás, no clasificas o llenas los requerimientos, ¿cómo puedes acceder? Nereida hablaba del caso de que ellos se han encariñado con una niña y tú puedes ser... Padrino. Exacto, que tú puedes ser el cuidador. En Estados Unidos se conoce como foster home, que uno va y te asignan unos niños a una familia y luego se decide si se puede adoptar o no. Aquí estamos trabajando. Sí, antes de nosotros pasar a las familias acogedoras, yo quisiera hablarles un poco a los padres que tienen el deseo y que están decididos, sobre todo, a adoptar. A mí me gustaría, a mí me apasiona mucho este tema, me apasiona mi trabajo además, estoy muy comprometida con él. Y sé que el tema de adopción, por eso aquí está mi queridísimo Giovanni. Hay 6 preguntas de adopción sí, aquí seguro, en el chat. yo sé, el más popular es Giovanni, Sí. entonces... Pero sí, quiero hablarle a los padres, quiero por favor pedirles que bajen un poco las expectativas de lo que tienen en la mente de un bebé. Normalmente los padres quieren, yo quiero un bebé pequeño. Un recién nacido. Un recién nacido, que se parezca a mi esposo o que se parezca a mí. O sea, no, señores, cuando estamos para concebir, le pedimos a Dios salud para ese bebé, ¿no? Entonces, es lo mismo. Adoptar es el acto Una obra de amor. más grande. No es por lo que usted le vaya a dar a ese niño, es por lo que además va a recibir como padre. Entonces, si queremos, por favor, darle la oportunidad a ese hijo de vivir en familia y a mí de completarme como familia, porque es de ambas vías, vamos a pensar en adoptar tal vez niños un poco más grandes, que son los que menos oportunidades tienen. Y hay beneficios en el sentido de que se compenetran y se complementan como familia.
Normalmente los extranjeros no Son tienen, más. si son un poco más abiertos en ese sentido, pero yo aspiro a que nosotros vayamos derribando esos mitos y derribando esos muros. Pasando a la pregunta sobre los programas de acogimiento familiar, recientemente creamos una sección precisamente para trabajar este tema, que ya había sido como piloto y ya lo oficializamos. No se trata de la parte de patrocinar, por ejemplo, a un niño o niña. Estamos hablando de familias que califiquen para eso, o darle la oportunidad a ese niño o niña de vivir en familia, pero no es una adopción oficial. Es hasta que su proceso ya de desinstitucionalización, ya sea por adopción o que vaya a una familia, se complementen. Tenemos dos preguntas de dos radioescuchas que no han escrito. María Angélica, Melvin nos escribe que tiene una vecina, voy a ahorrarme la locación, dice que tiene una vecina que tiene una nieta de 5 años, la pone a cocinar, a guisar habichuelas, a limpiar. ¿Es esto es un abuso, exponerla a una hornilla que se vaya a quemar? Y otra pregunta que hace María Angélica es, ese proceso de tú identificar un niño, ¿te lo asignan directamente o tú puedes, cuando quieres adoptar, puedes ver varias opciones o es solamente te asignan uno sin tú poder decidir si sí o no? Vamos a empezar por la última, ¿no? Exacto. Lo primero es que no es un catálogo. Exacto, es así. En los hogares de paso María entran Angélica. niños de diferentes características y al momento de que le llega a la pareja su turno dentro de la lista de espera, se le hace la preasignación. Pero ese niño nosotros lo preasignamos en base a lo que establece el reglamento de adopciones con respecto a la edad de las parejas y en base también a la solicitud que hacen los padres. Evidentemente ellos no tienen contacto con el niño hasta que se le presenta la preasignación y es de manera documental, no personal. Ahora, después que ellos ven las evaluaciones médicas, la psicológica, el trabajo social, la sentencia, todos los documentos, porque se maneja siempre de manera transparente, entonces, si deciden que sí aceptan al niño, entonces ahí empieza el inicio de la socialización primero y luego la convivencia. En cuanto a Melvin, que dice que tiene una vecina que pone a su nietecita de 5 años a guisar habichuelas y ponérselas, ¿eso se considera como abuso infantil o puede ser denunciado esto, Cristian? Evidentemente, mira, nosotros lo encasillamos como explotación. Hablar de, por ejemplo, de explotación sexual, esto tiene muchas aristas que muchas veces se deriva en casos más graves, por ejemplo, una trata, en un caso de explotación laboral precisamente. En fin, hoy en día las sociedades, incluso nuestra ley 136-03, hace alusión a este tipo de casos como la nueva esclavitud moderna, vamos a llamarle así, en donde es muy común, quizás, como conversábamos al inicio, de que, bueno, yo en mi casa conozco a unas personas en el campo que son de escasos recursos, tienen una niña, déjame yo traerla de momento para ayudarle, por ejemplo, con sus estudios. No está estudiando, vamos a darle ese derecho a la escolaridad, hacer un aporte a su educación, en fin. Pero hay que ver que hay un trasfondo con eso y lamentablemente son muchos los casos como este de esa radioescucha en que lo que se quiere es de alguna manera ponerla a trabajos forzosos que no van acorde a lo que es de alguna manera su integridad física, a la que simplemente por su edad sobre todo está llamada a recibir atenciones de alta calidad, tanto de su salud como de su educación. Nosotros trabajamos este tipo de casos, al igual que otros que debidamente tipificado en nuestra ley 136-03, que es la que instituye el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales a Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 396, en donde define claramente qué es un abuso físico, psicológico, sexual. Y estos casos los trabajamos muy de la mano con la Procuraduría General de la República,
porque... Te voy a interrumpir ahí, Cristian. Nos escribe Roxana Pérez. Yo, Nereida, ya te voy a dar la palabra. Voy a finalizar con esta pregunta de los radioescuchas. Si ustedes conocen, no he visto estos videos, andan 2 videos, dice ella, circulando en las redes. La gente lo está compartiendo y burlándose de nuestra realidad porque es un problema preocupante. De un niño de 11 años que anda con una botella reclamándole a un adulto porque tuvo relaciones sexuales con su hermanita de 12 años y no le pagaba los 300 pesos. Son una serie de 2 videos que muestran una de las realidades de nuestros barrios. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿A dónde uno se acerca? ¿Al CONANI o la Procuraduría o a ambos? ¿Cuál es la vía? Y si se puede identificar a través del video, hay mecanismos para identificar de dónde es proveniente ese video. Sí, por supuesto. ¿Ustedes han visto ese video? Yo no lo he visto. Lo primero, como para conectar justamente con el comentario anterior, trabajamos de la mano con la Procuraduría General de la República, quienes, al amparo de la misma Ley 136, disponen de una unidad especializada para trabajar con niños, niñas y adolescentes, es decir, un representante del Ministerio Público que cuenta con la debida sensibilidad, con la debida sensibilización y la expertise para poder trabajar casos que refieren vinculados a niños, niñas y adolescentes. No tan solo comisiones de delito, sino también para atender situaciones de carácter social. Entonces, en este sentido, y para ir respondiendo a las preguntas, sí, existe de primero y es algo que quiero que todo radioescucha pueda tomar lápiz y papel y anotarlo. Existe una línea de atención para denunciar todo este tipo de situaciones, 1-800-212-02, que es la línea vida, en donde usted podrá denunciar, ya sea exponiendo de alguna manera sus datos que puedan facilitar la ubicación de ese caso, o lo puede hacer también de manera anónima, lo cual lo exime de todo proceso penal o civil por la información que esté generando. Y esto básicamente así lo establece el artículo 14 de nuestra ley, que nos llama no tan solo a funcionarios del Estado, sino también a instituciones privadas, a la sociedad en sí, a padres y madres, el derecho a denunciar todo tipo de abuso en contra de un niño ni adolescente, porque hablar de niños, verdaderamente, aunque quizás se escucha cliché, es una tarea de todos, verdaderamente. Entonces, sí. Nosotros, como les decía, el Ministerio Público, amparado en la misma ley, va a generar lo que es una intervención con investigar la situación de ese caso de abuso con un descenso y solicitará al CONANI la protección de ese niño ni adolescente que esté siendo vulnerado en sus derechos. Ya esto bien podrá generar lo que sería separarlo, conducirlo hacia uno de nuestros hogares de paso, o si bien, como explicaba nuestra presidenta ejecutiva, podrá ser también colocado en una familia extendida, es decir, dentro de su mismo entorno familiar, un abuelo, un tío, o de momento hasta un hermano ya en grado de adultez que pueda mantener esa responsabilidad, mientras tanto hayan cesado las condiciones que originaron su ingreso. Nereida, tengo 2 más, así que te voy a dar más. Pero sí me gustaría hablarle a la población de que nos ayuden en esto. La ley creo que sería la única, la ley 136-03 involucra al Estado y a la sociedad en el tema de la niñez. Entonces, como decía Cristian, es verdad, es una responsabilidad de todos. Si usted ve a un niño en donde sus derechos están siendo vulnerados, donde está corriendo peligro, utilice las vías para denunciar, que aquí estamos. A través del 911 también lo pueden hacer. Y se interviene de manera directa porque estamos comprometidos. Sí, la pregunta viene muy de la mano con esa respuesta. El temor a denunciar. Hemos visto casos que se han hecho públicos, porque a veces uno dice que en los barrios, hemos visto que no, nada de barrio. O sea, vemos que en la clase media, media alta, ocurren abusos. Pero una de las cosas que a nosotros más nos da o nos llena de tristeza es ver cómo padres o cómo madres conocen de los abusos donde sus parejas han estado abusando de sus niñas o incluso de sus niños y se quedan calladas.
Anteriormente, Kenia, nos compartiste y dijiste, eso está penalizado, o sea, si esa persona se descubre que un padre, una madre sabe de un abuso y se quedó callado por el estatus, por el que dirán, pero esa persona siguió siendo abusada, bueno, pues la persona va presa. Hablemos de si yo no estoy siendo abusado en mi entorno, en esas personas que se supone que son las que tienen que protegerme. Nadie va a denunciar porque nadie lo sabe, todo ocurre a puerta cerrada. Pero yo soy la que estoy siendo abusada. Estoy hablando del adolescente, de un niño, o de la adolescente. ¿Tenemos alguna campaña que empodere a ese niño? Hago la pregunta porque hasta donde sé, y ustedes lo aclararán, incluso los mismos colegios se ven frenados muchas veces, porque cuando un colegio, por ejemplo, identifica o puede identificar que un caso, que un niño está siendo abusado o no, lo primero que ellos hacen es dirigirse a su entorno familiar, papá, mamá. Pero si el abuso ocurre dentro de la casa, el colegio no tiene forma y por temas educativos no pueden, hasta donde se seguir escalando. Sí tiene forma. O sea, ahí vimos el caso de Pablo Ross, fue un caso que si tiene forma el colegio. El colegio que no se lave las manos. Sí, no. De hecho, están trabajando activamente precisamente para determinar los casos de abuso de cualquier naturaleza que un niño o niña pueda estar ocurriendo en su casa. Las herramientas están ahí, estamos trabajando todos también para que nuestros niños y niñas desde pequeños conozcan sus derechos y hasta dónde llega un adulto con relación a ellos, ¿de acuerdo? O sea, vemos que en otros países los niños desde muy pequeños están muy empoderados de lo que saben. Pueden o no. No hablo con extraños, no me puedo tocar, correcto. Los niños lo saben. Y estamos trabajando arduamente para formar a nuestras generaciones que van surgiendo y que van creciendo en estos temas. Mira, voy a hacer aquí Marcos nos escribe, ¿cuántos niños, el universo de niños que hay para adopción? ¿Es muy difícil o lo ponen a uno en una lista de espera muy larga? Y después Betty nos escribe y nos dice, hay abusos de abusos. ¿Cómo uno puede visualizar qué es considerado un abuso y qué es algo extremo, una acción extrema? ¿Cuántos niños en adopción? Aquí pone Marcos que si el universo o te la pone población en nuestros hogares, Señor, de paso no fluctúa, ¿no? Dile que no es un producto, que uno va al supermercado. Regularmente esta población oscila entre 300 a 400. Al momento tenemos niños en el sistema, en los hogares de paso tenemos 420 y pico, obvio, como dice Giovanni, entra y sale, ¿no? Claro. Y en las ASFL, que son las ONG que trabajan el tema de niñez y que nosotros en esta gestión hemos trabajado de la mano con estas ASFL para que se inscriban, se suscriban a CONANI para nosotros darle una supervisión constante. Tienen alrededor de 2.500, pero Giovanni me corregirá porque sabe bastante del tema de adopción. Hay más padres postulantes para adoptar que niños candidatos para adopción. O sea, es bueno que la demanda que oferta. Claro, es bueno que la población comprenda que no es que todos los niños que están en el sistema califican para adopción. Y se nos acabó el tiempo, pero Giovanni, dilo, ¿cómo uno sabe qué es abuso y qué no? Sí, bueno, miren, claro que sí, como decía, justamente la definición del artículo 396 define en primer orden qué es un abuso físico, que no es más que aquel que cuando se transgrede la integridad física por una persona adulta que de alguna manera se encuentre en un estado de superioridad sobre esa persona menor de edad. Hay muchos aspectos en los cuales a través de CONANI nosotros impartimos charlas cómo identificar esos tipos de abuso que se reflejan desde de momento la apatía de un niño, de momento desde una conducta antisocial, desde una autoestima de alguna manera vulnerable
intolerante, que rechaza incluso no tan solo a sus demás amiguitos en el colegio, sino también a sus propios padres, en fin, una serie de condiciones que nosotros a través de un equipo multidisciplinario estamos llamados a orientar en las comunidades. Ya está también lo que es, por ejemplo, el abuso psicológico, que cuando se transgrede sistemáticamente esa conciencia de ese niño, niña o adolescente, y el abuso sexual, lo que nos indica, lógicamente por la palabra, cuando un niño ni adolescente es utilizado por un adulto para su satisfacción sexual, ya sea a cambio de una remuneración que bien podrá consistir en dinero, en favores, en especie. Hay sanciones. La misma ley establece para el caso de los abusos una sanción con cárcel, con privación de la libertad, que va desde los 2 a 5 años de edad, y salarios mínimos desde los 3 a los 10 salarios mínimos. Esto se agrava cuando hablamos de una explotación sexual comercial, en donde involucra ya la participación de tratantes o traficantes o personas que componen alguna red, para los cuales se amplia esa sanción, que van desde los 3 a los 10 años con privación de esa libertad. Poco tiempo, debería ser cadena perpetua. Sin embargo, nosotros apostamos más que a la sanción, justamente a llevar a la sociedad lo que son las acciones de prevención, que no tengamos que llegar a lo que es la parte ya, claro, de la sanción o la protección, sino que apostamos a través de las escuelas y de los hogares a fomentar en ellos los valores y las enseñanzas, porque la ley ciertamente establece a los padres en su derecho de autoridad parental frente a sus niños o niñas, lo que son también deberes para esas personas menores de edad, porque muchas veces se ha querido extrapolar, escuchamos a un adulto decir, bueno, ese niño yo lo parí, sí, ese niño es mío, o sea, ese sentido de esa propiedad, de ese derecho de su autoridad parental se ha extrapolado quizás a esa temática. Sin embargo, ese niño adolescente es considerado un sujeto de derecho, que así como ciertamente exigimos que tengan deberes de responsabilidad para la vida, pero también es un sujeto de derecho a los que nosotros estamos llamados a preservarle todas sus necesidades básicas conforme a su interés superior. Señores, se nos acabó el tiempo y aquí le pido excusas a Betty, otra vez a María Angélica, a Rosana Pérez, todos los que nos están escribiendo. Vamos a pasar sus preguntas a Kenia, a Giovanni y a Cristian. La verdad, ¿dónde la gente se puede comunicar con Conani? Porque aquí tengo mi WhatsApp, el WhatsApp está reventado. ¿Cómo la gente puede, para cualquier inquietud? Bueno, primero tienen a disposición todas nuestras redes sociales, ¿no? Pero también está el teléfono 809-567-2233, le dan al 0 y dependiendo de la inquietud que tenga, pues lo transferirán al departamento correspondiente. Kenia, una grata, de verdad, experiencia haberlos tenido a los tres. Cristian, Giovanni, gracias por sacar el tiempo esta mañana. Amigos, gracias por sus comentarios, sus intervenciones, sus preguntas. Vamos a tener este podcast disponible en un rato en nuestra página. Acérquense a Conani, acérquense a la institución. Si usted tiene alguna inquietud, si quiere ayudar a un niño, si usted ve que han sido vulnerados sus derechos, cualquier pregunta que usted tenga, están las puertas abiertas para asistirle. Les damos las gracias, les deseamos un bendecido martes y mañana arrancamos nuevamente a las 7 por Power 103.7.